Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar del concepto de función como un concepto útil tanto para los cursos de cálculo, matemáticas 1 para biólogos, eh, y un concepto muy importante también en el método, en el curso de análisis numérico o curso de métodos numéricos. Vamos a utilizar como referencia al libro de Yanko y Salas y al libro de Larson. Y vamos a mostrar entonces cómo utilizamos el concepto de función en los cuadernos Jupyter Notebook. Este trabajo se hace fruto como de la reflexión didáctica, para didáctica de la matemática, hecha por los profesores Rivera Hernani, Tapes Arboleda y Marco Julio Cañas, el quien les habla de la Universidad de Antioquia, ambos, en un trabajo colaborativo ya de más de un año. Bueno, entonces, lo primero que les voy a mostrar acá es, para hablar de funciones, hablar de las variables. Recuerden que para las funciones existe una variable que usualmente notamos con Y como variable dependiente y la variable X como variable independiente. En nuestros cuadernos, en las líneas de código, las que están precedidas con IN, definir las funciones requiere también de que uno tenga claro cómo definir las variables. Por ejemplo, si uno quiere hablar del área de un rectángulo, uno podría tener una función, eh, la función de área, que como sabemos depende de la base y de la altura, depende de qué tan grande es la base y qué tan grande es la altura. Entonces así uno podría tener, en ese caso tendríamos la variable d como variable para la base y podríamos empezar en 1, es decir, cuando escribo b igual 1, estoy como definiendo a la función b con el valor de 1. Si le coloco y aquí, por ejemplo, b para base, h es usual en la literatura para altura, pongámosle de 2, entonces así hubiéramos definido así, y podemos pedir al software que, que en una nueva línea pues nos calcule esa área. Entonces, bueno, miremos acá, le podemos pedir pues que esa área la podemos llamar aquí fácilmente el área como área, la palabra completa, igual a B por H, y aquí para multiplicar lo ponemos con asterisco. Y decimos Shift Enter para que nos ejecute esa operación, y si ahí la ejecutó y guardó entonces el producto de la base y la altura en la variable área, que va a ser entonces una variable dependiente de la base y la altura. Y si uno quiere ver ese resultado, tiene dos opciones. O escribe print de área, entonces entre paréntesis área, y él te muestra el resultado. O simplemente una línea de código, como la que adicionamos con el signo más, escribimos área solito, y él también nos muestra el resultado. Mírenlo acá. Como ven, ustedes ven que aquí tenemos una línea de entrada, que es donde yo escribí la palabra área, y al darle Shift Enter apareció una línea de salida donde aparecía el valor de esa variable. Entonces así ya tenemos cómo definir variables en un inicio, pero las que utilicé como ejemplo, B y H, y la palabra área, las puse con números enteros. Si yo las pongo con un punto, ya el software ya no la asume como una variable entera, sino una variable con punto flotante. Entonces, si yo la base y la altura la sumo así, miremos los cambios. Yo le voy a ingresar una linecita acá para decirle que me muestre a B. Y si le digo que la muestre, Shift Enter, me dice, me mostró 1.0.
O sea que esa variable, su valor es en este momento de 1 o 1.0. Y ahí mostramos el punto decimal. Pero si previamente la hubiéramos definido con solamente con 1, miren ya el cambio, Shift Enter, y vemos que B aparece como entero. Miren que no puede ver acá cuál es la naturaleza de la variable. Si es una variable de tipo entero, o sea, es un número entero, o representa un número entero, o representa un número real, o sea, es de punto flotante, o es una cadena de caracteres, es decir, es un nombre, es una manzana, se refiere a una información que no es numérica, sino categórica. Entonces, aquí tenemos como esas tres opciones y una cuarta que es el que la variable sea de carácter booleano, es decir, que esa variable solamente asuma valores como verdadero o falso, así como las proposiciones. Miren que si yo le puedo pedir que me diga de qué tipo o naturaleza es B, escribiendo type de B, y él mire que me escribe que es entera, es decir, integer. La abreviación INT significa que la variable es entera. Recordemos que los números enteros entonces serán los números naturales unidos con el 0 y con los inversos aditivos de los números naturales. Entonces aquí vamos a ponerlo aquí en una línea adicional y que sea de texto. Entonces apretamos la letra M para que la línea se vuelva de texto y ahí escribimos que la abreviación INT se refiere a integer o entero. Integer. Shift Enter para que nos ejecute la línea y miren cómo queda la edición de bonito. También uno ve una cosa, una es la manera como escribes las líneas de texto o de código. Y con Shift Enter ejecutas, es decir, ya te muestra codificada, sea la línea de texto o o la de código. Bueno, entonces así ya podemos ver que las variables hasta ahora, bueno, pues tenemos dos naturalezas, hasta ahora que las queremos repasar, naturaleza entera o de punto flotante. Y que las podemos definir, por ejemplo, otra cosita era que yo podría, a un rectángulo no podría simplemente definir su área como base por altura o lado 1 por lado 2, por decirlo así. Entonces uno como que podría haber escrito L1, entonces es una manera de definir una variable, con L1 y la otra con L2. Es decir que yo puedo definir variables utilizando también numeritos adicionales. Y así ya tengo como una gran gama, más símbolos para poder definir variables. Entonces, pero las variables nunca vamos a poder definirlas empezando con número. Siempre tenemos que empezar con letra, mayúscula o minúscula. Y la otra es, aquí miren que así nos queda L1 igual a 1, L2 igual a 2. Pongamos que L1 sea 3 para que el área nos dé 6. Entonces así, digamos que nos calcule esa área, entonces ahora sí, área la definimos como L1 por L2 y miremos que lo que nos calcula, mostremos a área, Shift Enter y nos dice que da 6. En este caso nos da real o de punto flotante porque la segunda era de punto flotante. Si le quito el punto, entonces ya me da el resultado entero, ya sin el punto flotante. Es así, uno ve otra manera de definir variables, pues utilizando también combinaciones entre letras y números, siempre pensando con letra. Y la otra es que el software hace diferenciación entre una variable definida con minúscula y con mayúscula. Entonces, si yo en otra línea ya defino A con mayúscula y que A sea L1 al cuadrado,
Entonces, ya esta es una nueva variable, es decir que A mayúscula es una variable diferente a la variable A. Miren que una manera de ver la diferencia es que yo le puedo pedir que me imprima A, recuerden que ese valor de A, en este caso es 6, y que me imprima A, pero A mayúscula, que en este caso, pues como lo pedí como el cuadrado de L1, pues el cuadrado de L1 es 9. Entonces, A mayúscula debe valer 9. Entonces, A mayúscula, Enter, Shift Enter, y miren que da 9. Entonces, trabajar con A minúscula y con A mayúscula es diferente, son variables diferentes, representan objetos diferentes. Entonces, aquí ya tendríamos entonces la primera parte fundamental para nuestro trabajo y es las variables, que son las que hacen parte de las funciones. En las funciones aparecen, como decía ahorita, la variable independiente y la variable dependiente. Generalmente la X y la Y. Aquí pusimos el ejemplo para el caso de áreas de rectángulos. Después de ver eso, bueno, vamos a hacer un pequeño repasito a operaciones aritméticas. Es como para ver cómo, y aquí cómo hacemos operaciones aritméticas con números y con las variables que representan números. Entonces, aquí vamos de nuestro texto guía, uno de los textos que les decía en el inicio que queremos tener en cuenta es el texto de Yanko y Salas y también el de Larson que nos sirve en cálculo, como ustedes también pueden verlo. Entonces aquí vamos a ver esta parte de operaciones. Bueno, aquí en ese mismo texto lo encuentran aquí en funciones matemáticas en la página 11 y de Yanko y Salas. Y miren que nos da una gama de una tablita donde nos menciona algunas funciones matemáticas interesantes como son ABS de A, max de una secuencia, mínimo de una secuencia, round de A, N y CMP de A, B. Yo les voy a mencionar unas de las que más necesitamos nosotros, que es ABS, que es para calcular el valor absoluto, como nos dicen acá, el máximo y el mínimo que nos va a permitir hallar el más grande de los elementos en una secuencia y el más pequeño de los elementos en una secuencia. Entonces, vamos a utilizar entonces el primero, es el valor absoluto. Entonces, ponemos acá, pues pongámosle ABS de menos 5, que como sabemos es 5, o sea, el valor absoluto de menos 5, y Shift Enter, y él nos calcula, y claro, en la línea de salida nos aparece el valor correcto del valor absoluto de menos 5. Entonces, con ABS tenemos una función matemática que nos calcula el valor absoluto del número real. Hagámoslo también para el 0, entonces aquí simplemente cambiamos el argumento de la función. Recuerden que llamamos argumento de la función a el elemento del dominio de la que queremos evaluar. Entonces el argumento para la función valor absoluto lo cambié ahorita de menos 5 a 0 y le pido con Shift Enter que me calcule y miren que el valor absoluto es 0. ¿Cómo sabemos es 0? Ahora el valor absoluto de 8, que ustedes saben que aquí el valor absoluto de 8 nos da 8 porque el valor absoluto a los positivos los deja iguales y al 0 también. Entonces, como que los positivos y el 0 fueran puntos fijos de la función valor absoluto. Puntos fijos en el sentido de que un punto fijo de una función es simplemente alguien del dominio cuya imagen es él. O son puntos invariantes de la función, es decir, la función no los transforma en nadie, los deja igual. A eso lo llamamos puntos fijos de la función. Y ahora, en una nueva línea de texto, de código, voy a utilizar la función máximo. Entonces, ponemos max. En una secuencia, entonces ponemos una secuencia que tenga al 2, al 7, al menos 4, al 5, al 10 y al 1, ¿cierto? Es el más grande de ellos, de esa secuencia,
pues según vemos nosotros es como el 10, ¿cierto? Nos debe de arrojar el 10. Vamos a ver Shift Enter. Vimos que efectivamente sí. La secuencia simplemente escribimos entre paréntesis los números separados con comas y ya con eso el de ellos nos entrega el más grande. Ahora, el del más pequeño, bueno, pues simplemente cambio aquí, a min. Y ya él con Shift Enter me entrega el más pequeño, que es -4. Entonces, uno ve que aquí para hacer esos cambios es bastante sencillo, aunque para que me quede en el cuaderno ambos de que los que trabajamos, aquí pongamos en una nueva línea y aquí ponemos el max y aquí nos queda para que vean que de una secuencia o colección de números separadas con comas, estos operadores, estas funciones matemáticas seleccionan el máximo y el mínimo. Así ya tenemos algunas de las funciones que este software tiene. Hay otras muy bonitas que les quiero mencionar es en cuanto a la división y la potenciación. Entonces, uno puede, por ejemplo, una de las funciones más usuales en cálculo es definir la función elevar al cuadrado. Entonces, para elevar al cuadrado, por ejemplo, al 8, escribimos acá 8 doble asterisco 2. Entonces así nos calcula el cuadrado de. Entonces con doble asterisco calculamos el cuadrado de cualquier número. Yo quiero el cuadrado de 7, entonces ya me da 49. Y si quiero es el cubo de 4, entonces 4 doble asterisco 3 y él me dice que da 64. Entonces, para potencias, doble asterisco. Simplemente multiplicación con un solo asterisco. Pongámoslo aquí arribita. Entonces, nos quedaría 4 por 3. Entonces, ahí tenemos la operación de multiplicación, la de potenciación. Y con una línea más, vamos a poner la de división. Entonces, bueno, pues, si yo quiero 7, bueno, pongámosle 10 dividido, pues con slash, con el slash, 10 dividido 5, pues bueno, Shift Enter, pues ahí ya tendremos la división. En este caso, a pesar de que le di enteros, me dio resultado con punto flotante para la división. Y una notica que es muy importante en el contexto de estos cuadernos es darle nombre a esta barrita. Entonces, el nombre de texto, en el texto yo te voy a recordar que a esta la vamos a llamar, a esa línea inclinada a la derecha lo llamamos slash, como muchos de pronto ya lo conocemos, y con doble espacio, enter, cambio de línea para mostrarte la otra, la barra inclinada a la izquierda, que esa se llama backslash. Aquí es muy importante que los distingamos. Entonces, que tenemos para algunas cosas vamos a necesitar el slash y para otras el backslash. El backslash lo vamos a utilizar demasiado para el lenguaje LaTeX en las líneas de texto de nuestro cuaderno. Y el slash para dividir en este caso. Entonces, hay que distinguirlos bien. O sea, declarémosla como un slide o diapositiva. Y vamos a hacer otra cosa y es, ustedes saben que 10 dividido 5 da 2 y si fuera 11 dividido 5, pues me da 2 y pico. Entonces, él me dice que da 2 con 2. Y si yo nada más quiero la parte entera de la división, yo le puedo poner una barra más de slash y le digo Shift Enter y él me da de la división solamente la parte entera. Entonces, algunas veces es muy importante seleccionar de la división solamente la parte entera. Puede ser lo único que me interesa. Nada más quiero redondear al entero más próximo al número, en este caso al menor entero contenido. Entonces, con doble slash. Entonces, así tenés ese entero que resulta de la división. Y cuando tenemos una división como esta, 11, dividido 5, el residuo de la división, si es división entera, no división de los números reales, pues el residuo te va a dar 1. No lo puede ver como de 11 naranjas, pues voy a repartirlo entre 5 personas,
nos va a tocar de a 2 y sobra una para repartir. Entonces, esa una, ese residuo de la división, es muy importante para uno determinar cuándo un número es par o no, cuándo es múltiplo de 3 o no. Entonces, aquí tiene un operador, una función que nos permite obtener el residuo de la división de dos enteros positivos. Entonces, si yo escribo 11 porcentaje 5, no tengo que dejar espacio, 11 porcentaje 5, él me entrega el residuo de esa división. Entonces, 11 porcentaje 5 te entrega el residuo de la división de esos dos enteros. Entonces, aquí ponemos como línea con un hashtag en la línea de código, un recorderis. Entonces, el porcentaje permite hallar el residuo de la división de dos enteros positivos. Ese nos entrega. Esto sirve mucho porque cuando uno quiere saber en cómputo si un número es par o no, o definir un criterio para establecer si un número obtenido en un proceso es par o no, un número entero positivo, pues uno coge ese entero y lo compara con el 2. Y si el residuo es 0, es par. Y si no es 0, es impar. Entonces acá, pues nosotros le damos Shift Enter y mire que el residuo es 1, lo que nos confirma de que el 7 es impar. Entonces, como que no olvidemos que la función porcentaje nos va a servir para establecer cuándo un número es par o no, cuándo es múltiplo de 3 o no. Y ahora viene otra cosa que es muy importante en la lógica matemática y para aplicar en la realidad, y es que los operadores de comparación para establecer cuándo un número es mayor que otro, cuándo es menor que otro, cuándo es igual a otro, cuándo es menor o igual que otro y cuándo es mayor o igual que otro. Entonces, esos operadores, mira cómo los vamos a utilizar. Entonces aquí, si quiero comparar el 5 con el 7 en cuanto a la función menor que, o sea, preguntar si el 5 sí es menor que el 7, que claramente es verdad, miremos quién nos entrega el software. Entonces, él dice, eso es verdad, true. Entonces, lo que nos entrega es un resultado booleano, no es un valor de verdad. Nos entregó un valor de verdad, valga la redundancia, verdadero. Entonces, es muy importante, bueno, si lo hubiéramos puesto, y si hubiéramos puesto mayor, aquí con el teclado, mayor, él nos hubiera entregado falso, es decir, 5 no es mayor que 7. Entonces, en los operadores de comparación, la salida de esas operaciones siempre van a ser valores de verdad. Estamos comparando dos objetos, dos números reales, para ver si son mayores, si el primero es mayor, menor, menor o igual o mayor o igual que otro o diferente a otro. Entonces, esos operadores de comparación he utilizado hasta aquí, menor y mayor. Puedo utilizar también menor o igual, que ya sería una disyunción, y en la disyunción, si al menos una de las dos proposiciones simples es verdadera, la disyunción es verdadera. Entonces, como 5 satisface que es menor que 7, ya es verdad que es menor o igual que 7. Entonces aquí tenemos que obtener un true. Enter y efectivamente lo obtenemos. Entonces menor o igual es otro operador de comparación y se escribe así, menor y luego igual, menor y luego igual. En las líneas de código sí. En las líneas de código sí. Y vamos para el otro, mayor o igual, mayor o igual. Y aquí vemos de que, ¿será que 5 es mayor o igual que 7? Y nos dice, pues, es que 5 ni es mayor ni es igual a 7. Entonces, cuando en una disyunción las proposiciones simples ambas son falsas, la disyunción es falsa. Entonces aquí vamos a obtener un false. Y miren que sí.
Entonces, aquí ya tenemos ya el cuarto operador de comparación. Tenemos menor, eh, mayor, menor igual, mayor igual. Ahora, si es igual, bueno, pues para el igual tenemos que poner, cuando estamos comparando, dos iguales, para que él entienda que es que lo que está haciendo es comparar números, para establecer si es verdad que son iguales o no. 5 es igual a 7, pues no. Entonces tenemos que obtener un false, así. Efectivamente obtuvimos un false al ejecutar la línea de código. Y el otro, el último, es si 5 es diferente de 7. Entonces, el de diferente es un signo de porcentaje y el igual. ¿Será que 5 es diferente de 7? Y nosotros sabemos de que sí. Entonces debemos de obtener un true. If enter, y mire que obtenemos true. Entonces, te los voy a poner aquí los operadores de comparación. Entonces, listados en una línea de texto. Entonces, el primero fue menor, doble espacio, enter. El segundo es mayor, doble espacio, enter. El tercero es menor o igual, el espacio enter. Y el cuarto es mayor o igual, el espacio enter. El quinto es si son iguales, doble igual, recuerden. Y el último es si es diferente. Entonces, signo de admiración, igual, para diferente. Entonces, aquí ponemos, bueno, pues son delimitado con signo de pesos para que sea, como estamos en la línea de texto, los símbolos matemáticos los delimitamos en signo de pesos cuando estamos solo en las líneas de texto. Entonces aquí los símbolos matemáticos. Y esto, bueno, pues aquí ponemos dos puntos, eso significa menor que, este significa mayor que, el comparador mayor que, o la relación mayor que, esta es menor o igual, menor o igual, esta es mayor o igual, esta es ser igual, ¿cierto? Igual, y esta es ser diferente. Entonces, como operadores de comparación, recuerden que el igual tiene que ser con escribir dos iguales cuando quieres comparar. Cuando el fin es comparar números y que la salida de los operadores de comparación son variables booleanas, es decir, valores de verdad. Valores de verdad, verdadero o falso. Y sigue la lógica que conocemos hasta ahora. Miren cómo nos queda la edición en línea LaTeX, en la línea de texto. Bueno, ahí eso es con respecto a eso. Ahora vamos a ver, recuerden que nuestro fin hoy es las funciones, entonces hasta ahora hemos visto es las variables que tienen que ver con las funciones y los comparadores que nos permiten definir funciones a trozos y comparar las mismas funciones, porque las funciones también veremos que hay funciones que nos interesa saber si una es menor que la otra, o mayor que la otra, o menor o igual que la otra, o mayor o igual que la otra, o igual que la otra, o simplemente diferente a la otra. Ahora vemos condicionales, que los condicionales es una forma como de, nos permite muchísimo definir funciones, nos permite definir funciones a trozos o por partes. Recuerden que una función definida a trozos quiere decir una función que en subconjuntos de su dominio se define diferente. Entonces, una función definida a trozos puede ser una función que en una parte de su dominio es lineal y en otra parte de su dominio es cuadrática. Entonces, ahí decimos que la función está definida por partes o a trozos. Entonces, que eso depende simplemente del carácter de definida por partes a trozos, depende solamente de que de que se define diferente de acuerdo a su dominio. Entonces, es por eso que aparece el condicional, es decir, si la X, la variable independiente, está en un dominio particular, entonces la función se define de una manera especial. Entonces aquí, para ver eso, entonces vamos a primero aprender condicionales para luego definir bien esas funciones.
Entonces, esas condicionales, aquí me gustó como ponerte este ejemplo, como es que definir, aquí va a poner, definir un número de X y pido a la máquina que establezca si es positivo o no. Entonces, le ponemos, bueno, pues sea X igual a 5 y voy a insertar 3 líneas. Bueno, ya con X igual 5, recuerda que con eso ya he definido la variable X y con un valor de 5. Luego, lo que hacemos es, bueno, pues pedirles que establezca si es positivo o no. Entonces, bueno, escribimos if, el condicional de los americanos, el sí condicional. El sí para afirmaciones es yes, yes o yeah, pero el sí para condiciones en inglés es if. Aquí también entonces para el condicional simplemente lo escribes así, if, si x es menor que 0, entonces ya con eso, 2 puntos, imprima que el mensaje,